Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos al podcast Tangente. Estamos en una de nuestras entrevistas. Antes de empezar y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, recuerden dos cosas muy importantes. La primera es que nos sigan en nuestras redes sociales, que le den suscripción a nuestro canal de YouTube, que le den a notificaciones, que nos sigan en la plataforma de podcast que ustedes prefieran y que nos sigan en nuestras redes sociales. Todo buscado como Tangente GT, Tangente GT. Van a poder tener acceso a todo lo que estamos sacando, que ya es bastante. Todas las semanas estamos sacando bastantes piezas. Y también les queríamos recordar que nuestro querido patrocinador Piedra Santa nos recuerda que después de vivir la emocionante experiencia de la Feria del Libro Filgua, la aventura literaria no ha terminado, solo está comenzando. Bajo el concepto de continuemos nuestro viaje literario, invitan a todos los amantes de la lectura a mantener viva la llama de la pasión por los libros y continuar explorando el mundo infinito de palabras. Imaginación y conocimiento. ¿Todo esto qué significa? Pues básicamente que va a haber un 10% de descuento en todos los libros si lo compran en las tiendas de la zona 1 y la zona 10. Y también van a tener envío gratis a través de piedrasanta.com y redes sociales. ¿Okay? Después de decir esto, no lo he hecho tan mal, ¿verdad? Queridos amigos de Piedrasanta, vamos aprendiendo, vamos mejorando. Tenemos con nosotros a Samuel Pérez. ¿Cómo está usted? Muy bien. Señor diputado, actual y reelecto. Correcto. Con el 30% de los votos. 30%. Casi 30% del distrito metropolitano. Sí. Tengo que decir una cosa, y no te lo tomes a ofensa, pero sí intentamos invitar a muchísimos distintos personajes, sobre todo de la UNE, o con un fuerte conocimiento de la UNE. Yo cuento mínimo 5 o 6 personas que intentamos tener aquí. Lo digo porque después me dicen que me pagan no sé quién y que soy un chairo y que apoyando a Semilla y toda esta cosa, pero realmente invitamos a Semilla porque son los que vienen con nosotros, los demás no vienen, ¿verdad? Dicho eso, es un gusto tenerte. Qué gustazo estar aquí, como siempre, qué gusto. Como siempre, ya es tu segunda vez, ¿eh? Es la segunda Eres vez. medio consentido, hay que decirlo. Creo que es el primero que tenemos 2 veces, ¿o no? Creo que sí, creo Pues, que por ahí. bueno, pues qué honor. ¿Cómo estás? Bien, un poco ¿Cansado? Un poco cansado, pero bien, la verdad es que pero con ya muchos estás años. patojo, hombre, ¿qué es eso de cansado? Mira, Cansado las cuando canas, tengas man. hijos de 2 años, eso sí es cansado. No, pero ha sido ruda la campaña, Sí. porque sí es larguísima. Es larguísima y todavía nos queda el proceso de transición y lo que pasa es que ahorita nos tocó experimentar. Míralo, el proceso de transición, Bueno, tú ya claro. estás... Estoy muy esperanzado, Sí. sobre todo. Ya estás asumiendo que viene el éxito. Yo estoy esperanzado, estoy más que todo confiado en el trabajo que hemos hecho, sobre todo, y de la respuesta de la gente. Y yo creo que va a ser una victoria muy bonita para el pueblo de Guatemala. Pero más allá de eso, ha sido una campaña larguísima y además ni siquiera ha sido campaña normal porque ataques todos los días. Bueno, y alargada eso, 2 meses que no se lo esperaban, que ¿verdad? además Así 2 como meses... Las vacaciones, seguro que estos tenían vacaciones el 27 y demás. Varios Y todo tenían. el mundo cancelando las ofertas así de 2x1 para Cancún y cosas Algunos de esas. tenían ya Sí. ofertas de vacaciones, sí. Pero bueno, No, también pero qué preparados bien. para la segunda y ahorita pues con todo. Sí, y sí ha sido una campaña rara, ¿verdad? Pues ¿Cómo ha has sido sentido la atípica. diferencia de la campaña 2019, que fue tu primera campaña, a Sí. esta segunda? ¿Cómo fue? Bueno, la primera en realidad, pues había algunos apoyos, el partido era bastante desconocido y era más fácil la desinformación que hiciera sentido porque no habíamos tenido 4 años de marcar posturas sobre lo que realmente éramos. Ahorita pues repiten otra vez las campañas de desinformación, pero es muy difícil hacer creer algo a la gente cuando nosotros ya hemos dicho repetidas veces y con mucho volumen lo que sí somos, ¿verdad? Que en qué creemos y que no hemos presentado en el Congreso porque no es nuestra agenda, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, el apoyo ha sido mucho mayor. La verdad es que es muy complicado ahorita ir a algún lugar y no recibir apoyos explícitos de la gente y eso la verdad es que nos llena de mucho entusiasmo, pero también de mucha ¿Y responsabilidad. pasaba en la primera vuelta también? Pasaba mucho menos.
Bueno, no, en la primera vuelta de esta campaña. De esta campaña me refiero. Sí pasaba. Pero no te lo esperabas tampoco lo que pasó. No me digas que tú eres de los que... Porque aquí ha estado Juan Gerardo, diciendo que él estaba convencido. Y varios han, digamos, apoyado la idea de que él sí era de los que decía vas a pasar a la segunda vuelta. Tú no eras de esos. No, de hecho es que lo que pasa es que el resultado, uno puede pensar que va a tener un resultado favorable, pero no un resultado histórico. Sí. Que fue haber ganado 7 diputaciones de 11 en este distrito, por ejemplo, es que eso no lo teníamos contado, ¿verdad? La verdad, eso no lo esperábamos. Y muchos hablaban de que, sobre todo cuando estaba Aldo en la papeleta, Aldo y Cristian Álvarez iban a superarte. Se hablaba de que ibas a ser tercera fuerza y de 1 o 2 diputados aquí. Sí, de hecho cuando veíamos mediciones lo que hacíamos era intensificar la campaña porque sí veíamos, pues lo que entendíamos de los datos era que no íbamos punteando y eso nos obligaba a salir más temprano y con más intensidad a hacer campaña y tratando de ser muy creativos, sobre todo en la parte del equipo de comunicación, que yo creo que encontró una forma de comunicar, pero pocas veces vista, que nos permitió tener una ¿Y cuál es esa forma de comunicar? Yo creo que es tratar de salir de esquemas tradicionales, entender el lenguaje de las distintas redes sociales, que a veces una persona viene, tuitea y repite el tuit en Facebook y lo mismo en TikTok y no es así, ¿verdad? Hay que entender el lenguaje de cada red y eso, pues yo creo que políticos más tradicionales pues no lo entienden así tan orgánico, ¿verdad? Porque pues son empresas que se dedican a eso y tienen un mismo esquema que lo montan en diferentes países y listo. Aquí no, aquí tiene su identidad. Te quiero preguntar un poquito sobre la campaña, pero también me gustaría hablar un tanto del origen, ¿no? de tu carrera política y demás. Además que mismo semilla podemos decir que nace de 2015, de las manifestaciones. ¿Dirías que es ahí? Sí. ¿O ya había conversaciones previas de un grupo de intelectuales que se juntaban? Porque los intelectuales que son como el germen, la semilla de la semilla, vamos a decirlo así, sí tenían un poquito más de trayectoria de hablarse, de reunirse, de platicar antes de lo que pasó en 2015, ¿no? Sí, en el 2014, de hecho, cuando estaba la crisis más fuerte del gobierno patriota, ahí estaba este grupo de intelectuales. Y después de eso, ya en el 2015, cuando a mí me invitan a formar parte de este grupo de reflexión, sobre todo, empezaron a... ¿Quién estaba ahí? Cuando te invitan, ¿quién entras? ¿Y tú qué edad tienes en 2015? Tenía 23 años. Entra el Patojo y está quien sentado en la mesa. Estaba Edelberto Torres, por ejemplo, estaba Bernardo, estaba Ricardo Sáenz de Tejada, Elena Díez, Anabela Giraca, Juan Alberto, estaba Carlos Mendoza y otra gente así, que yo los conocía por libros de texto. Todos, básicamente. O sea, el más joven, Carlos Mendoza, que no es ningún jovenzuelo. Sí, ¿no? O sea, te duplicaban... El que más te duplicaba la edad, el que menos. Ajá, correcto. Y los demás triplicaban la edad. ¿Cómo encaras un grupo así? Fue complicadísimo. Para mí, yo estaba muy nervioso porque encima de todo, y mi única experiencia había sido ganar la presidencia de la Asociación de Estudiantes. En la Landívar. En la Landívar. Y ahí es donde digamos, tú dirías que empiezas a destacar. De alguna manera. Por lo menos empiezo a entender que puede haber una ruta por ahí en la que yo pueda participar políticamente y donde de repente puedo tener algunas capacidades para eso. Y después de eso, en el 2015, el movimiento estudiantil Andivarianos y la CEU, que era la coordinadora de varias universidades. Y por eso es que me invitan después a un foro para hablar sobre el presupuesto. A mí me delega el grupo estudiantil. Y después de ese foro me invitan a formar parte de este grupo Semilla. Lo interesante fue que se empiezan a formar dos, digamos, no sé si facción es la palabra, pero dos corrientes dentro de este grupo. Una que creíamos que había que armar un partido político y disputar el poder, y otra que creían que había que hacer una organización social de reflexión y hacer posicionamientos nada más. En la del partido estaba yo y en la del grupo de reflexión estaba Bernardo. Y ahora pues míralo de candidato presidencial, ¿va? Sí. ¿Se arrepintió? Se arrepintió. ¿En qué momento cambiaste a alguien como Bernardo de esa perspectiva? Porque te voy a decir, la perspectiva está muy bien, pero qué comodidad, ¿verdad?
Totalmente. Aquí estamos, vamos a sacar un comunicado. Pues sí, nos parece muy mal A, B, C, D, E, F, G. Toma. De hecho, Bernardo nunca tuvo un rol de conducción fuerte en los primeros momentos del partido, pero sí en la parte del consejo político. Entonces, porque él viajaba mucho por su trabajo. Entonces, él daba ciertas orientaciones, pero quienes estábamos aquí en la parte de construcción éramos otro grupo. Y bueno, ese era el rol que él decidió jugar hasta que finalmente, en el momento de definición de candidaturas, volteamos a ver a Bernardo como un referente importante y bueno, él asumió la segunda casilla en el listado nacional la vez pasada y a partir de eso ya pues ni modo, cambió su decisión, fue jefe de bloque de la bancada un par de años y ahorita pues ya candidato presidencial. Esas ganas de meterte en política, ¿de dónde vienen? ¿Cuándo empezaron? Porque no empezaron cuando fuiste presidente de la Asociación de Estudiantes. Fue antes, sí. ¿Y de dónde viene? Tal vez dos cosas. Una, yo estudiaba, yo soy becado de la Landívar y estudiaba ingeniería y trabajé con un ingeniero y no me gustó ese área de trabajo. Es que vaya gente gentuza que son los ingenieros. Bueno, abogados. Los abogados son peores, nadie está diciendo que no. Totalmente. No, los ingenieros son muy necesarios, pero el problema del ingeniero es que se cree que solucionar un problema humano es igual que solucionar un problema mecánico y no es así. Pues al final yo trabajé un poco en ese campo y no me gustó. Yo iba en limpio en la carrera, pero tenía el tiempo limitado porque tenía que sacarlo en el tiempo que duraba la beca. Y tuve una clase en la Landívar que mucha gente hace de menos, que era sobre realidad nacional, pero la persona que daba esa clase era muy apasionada. Entonces, no me recuerdo el nombre, Silvia creo que se llama. ¿Cómo? Silvia creo que se llama. No mira. Me ayudó a entender una visión distinta del país y lo que a mí me quedó es que no es casualidad, sino que son decisiones políticas que ha tomado grupos de poder que se parecen mucho y que repiten un modelo porque les privilegia. Y que eso se entrelaza con corrupción y otro tipo de cosas. ¿Tenías en ese momento qué edad? 20, 21 ¿Me estás diciendo que antes no traías nada? ¿No había habido ningún interés? No. Todo lo contrario. De hecho, yo estudié ingeniería para dedicarte a algo otra privado, cosa. Porque tu padre sí se dedicó en su momento o sí estuvo involucrado en política. Mi papá estuvo involucrado en política, pero ¿No fue influencia eso para ti? No, para nada. De hecho, yo no vivo con mi papá desde que tengo 3 años, entonces no. Pues él tiene posiciones políticas y escribe en medios, etcétera, pero no fue por eso que... No tienes que vivir con él, solo con haber tenido ese referente a lo mejor eso te llamaba la atención o lo que sea, pero no es el caso. No es el caso. ¿Cuál es la segunda cosa? La segunda cosa, después de eso hicimos un viaje con unos amigos de mochileros por el país y el objetivo era tratar de encontrar era muy ingenuo, ¿verdad? Muy ingenuo el objetivo, ¿verdad? Pero en tratar de entender más allá de lo que vive una persona, digamos, urbana en la capital con cualquier tipo de privilegios, cómo vive el resto del país con $2 al día. Y era bien fuerte, ¿verdad? Entonces eso pega muy duro y también recordar que son decisiones políticas. ¿Cómo hicieron? O sea, me refiero, van a hacer este tour que sí es un poco, digamos, idealista en el sentido de que ¿qué haces? ¿Te metes en medio de la pobreza a vivirla? No era en realidad un viaje de turismo para pobreza, era simplemente conocer un poco más allá de la Pero ¿cómo, a eso me refiero? ¿Cómo se metían en comunidades? Sí, agarrábamos una extraurbana y nos íbamos a donde nos dejara y ahí de jalón nos llevaba algún pick-up por allá y más que todo era observación, no era... ¿Y así cuántos días duró? ¿Cuánto tiempo duró? No recuerdo, algún mes tal vez. Así sumando, no recuerdo, pero digamos más allá de lo que tienes una experiencia donde ves un poco más del país. Eso fue tal vez una experiencia importante en donde pues hay un contacto directo y no simplemente en datos, ¿verdad? De lo que implica vivir en Guatemala más allá de tener privilegios en la ciudad capital. Y luego después de eso recordar de nuevo que son decisiones políticas, ¿verdad? Que no es casualidad, ni el país ni la gente está condenada a vivir así para siempre, sino que se puede cambiar tomando decisiones políticas. En buena parte puede haber una incidencia fuerte. Sí, porque hay algo en el Chapín a veces, y esto, digamos, los que llevamos tiempo en este país, pero somos de fuera,
nos damos, creo yo, más cuenta que los que están adentro, que tienes a muchos chapines casi hablándote de que el país es así y no hay solución. Y que estás casi condenado a una especie de 100 años de soledad, pues 200 de expolio o más si quieres echarle la culpa a los españoles, que podemos echarle la culpa a los españoles si quieres de lo que pasa en el país. O sea, estoy dispuesto a tener esa conversación contigo si quieres. No, pero hay como ese sentido como de tragedia, ¿no? Sí. De destino, de inevitabilidad, que es mentira, que es falso. Totalmente. Todos son decisiones políticas. Y yo creo, exacto, y yo creo que eso es precisamente lo que está además llenando de esperanza esta campaña en particular, porque está ahí nomás la posibilidad, ¿verdad? Y siempre es una frustración fuerte las segundas vueltas, porque es decir, bueno, este y otro parecido, pero es igual de malo. Ahorita no, ¿verdad? Y no solo es diferente, sino que además todo el sistema le tiene mucho miedo y reacciona y lo ataca y va a impedir su inscripción porque realmente lo puede cambiar todo. Y yo creo que eso es lo que implica también meterse a política. Pues no sabemos si lo puede cambiar todo, pero las reacciones, los ataques le podrían indicar eso a la gente, claro. ¿Verdad? Es decir, ¿por qué te pones tan nervioso? ¿Por qué sacas...? O sea, eso de sacar el caso a 2 horas de que casi en el mismo momento que iban a certificar los resultados, es una cosa bien, o sea, comunicacionalmente hablando, digamos, es una cosa bien gacha. Sí, ¿verdad? Totalmente. Porque les están haciendo un favor. En buena parte nos están haciendo campaña. Entonces todo eso te llevó a cambiar de ingeniería a economía. A economía. Porque sientes que el problema es económico. Yo siento que el problema es Cuando yo hablas de las decisiones, es decisiones de cómo se estructuró la economía. Sí, correcto. Porque explícanos un poquito más eso. Yo creo que se desvincula en buena parte, y eso es, digamos, en la historia de la ciencia en general, se desvincula la economía de la parte política, ¿verdad? Y se ve como una ciencia de administración nada más, de recursos, y no es así. La verdad es que todo tiene que ver con relaciones de poder, y sobre todo la economía en Guatemala, que es fundamentalmente relaciones de poder y cómo grupos llegan a incidir en la construcción del tipo de Estado que tenemos, la sociedad que tenemos, los indicadores sociales, desigualdad y todo este tipo de cosas. Y yo creo que fundamentalmente es un problema económico, ¿verdad? Más allá de todo lo demás. De diseño económico, de gobernanza económica. De todo, desde diseño, pero también es de decisiones cotidianas, ¿verdad? Y de relaciones, digamos, cotidianas. Y yo creo que eso se tiene que cambiar para poder hablar de todo lo demás. Porque hay una parte que sí tiene que ver con corrupción, ¿verdad? Y tiene que ver con cómo grupos, digamos, de poder corrupto, criminales, llegan ahí a tomar decisiones políticas. Pero de ahí, eliminando la corrupción, vamos a seguir teniendo pobreza y desigualdad, porque el diseño del Estado y de la economía en Guatemala está mal, está donde ganan unos poquitos y el resto pierde. Aunque uno podría argumentar que hay ese diseño económico histórico, que creo que es a lo que te refieres, viene también de un sistema, si no quieres llamarlo corrupción, sí un sistema de privilegios, ¿verdad? También. O sea, a mí me sorprendió mucho leer a Woodward, que te lo habrás leído, esta obra del Consulado del Comercio, donde básicamente lo que te dice, digamos, es que después de la para no echarnos la culpa a nosotros los españoles solo, ¿verdad? Después de la colonia, que tenía obviamente una economía colonial de privilegios, básicamente la institución de economía colonial dura 100 años más, ¿verdad? O sea, dura 60, 70 años más. Y la política económica la seguían marcando personas privadas que querían defender de privilegios. Y en ese libro se explica genial. Y luego, claro, cambiar eso... Quizá estamos todavía un poquito en esa línea. No hemos logrado quitarnos, digamos, sacudir y de verdad cambiar el diseño económico para que sea un verdadero libre mercado, ¿no? Correcto, sí. Y a mí me sorprende porque, digamos, todas estas instituciones económicas, sus argumentos son, creemos en la economía de mercado y el capitalismo y todo este asunto, y la verdad es que no tienen nada de eso, todo lo contrario, ¿verdad? Son mercantilistas, oligárquicos que no pueden competir y por lo tanto necesitan corromper al Estado para que les proteja privilegios. Si ponen a competir internacionalmente empresas de aquí que han vivido bajo privilegios, lo más seguro es que quiebran, no son eficientes, no hay innovación, no hay transformación productiva, nunca han arriesgado capital propio, pues en todo caso arriesgan impuestos del pueblo de Guatemala y listo, ¿verdad? Pero yo creo que ese es el problema más de fondo. Leía una vez la creación de uno de los bancos más grandes del país, ¿verdad? Por no decir el nombre de Banco Industrial, que era, digamos que la primera capitalización viene de
exoneraciones fiscales. Ajá, totalmente. Que sería, digamos, quede a huevo. Dame a mí exoneraciones fiscales para mi empresa. Para digamos, empezar mi tangente, empresa, ¿no? claro. Tangente, ¿por qué no hacemos una cosa? No pagamos nada de impuestos en tangente, en todo lo que, toda la inversión que hace, esta enorme inversión que hemos hecho. Pero entonces todo eso nos lo ahorramos y nos permite comprar más cámaras y más luces para ir creciendo. ¡Qué bien! Claro. Yo también quiero eso. Sí, de plano. Y no solo eso, sino que después los vamos a subsidiar porque les vamos a dar los bonos del Estado, ¿verdad? Y ahí sigan su empresa y... Que ahí hay un negocio, pues, ¿verdad? También tremendo, ¿verdad? Entonces ese es el gran negocio. O sea, es una parte importante de la rentabilidad de los bancos el estar, digamos, teniendo los bonos en el sistema bancario, porque no... Es que no van a perder opción, nunca, ¿verdad? No van a perder, no hay riesgo ahí. Eso no es, eso no es empresa, ¿verdad? Es una maquinaria ahí de privilegios completa. Va. Entonces, en la Landívar sí encuentras, digamos, canalización a estas inquietudes intelectuales. Si tienes profesores que te explican esta economía de privilegios, que te cuentan esta historia de un mercado libre, no tan libre. De hecho, la Landívar, cuando yo entré, su visión era bastante neoclásica, ¿verdad? A mí me enseñan fundamentos de microeconomía, como lo podrían enseñar en la Marroquín. Pero lo que a mí me llamaba la atención es que había mucha discusión, sobre todo en economía. En las otras carreras no sé qué tanto, ¿verdad? Y no sé qué tanto era deseable porque no eran ciencias sociales, ¿verdad? Pero en economía sí había mucho interés por eso. Quienes se metían en economía era porque tenían una inquietud intelectual, académica, de poder, pues, seguir encontrando conocimiento en los fenómenos sociales, económicos. Y por eso es que a mí me parece importante que a uno le enseñen el modelo desde esta perspectiva de cómo está funcionando, porque entonces hay fallas de los supuestos que hacen el modelo. Por ejemplo, la competencia. No es economía liberal si no hay competencia, nunca, ¿verdad? Y entonces uno puede entender por qué este tipo de cosas no funcionan en Guatemala y por qué también hay tanta oposición política a cosas como una ley de competencia. Y luego, digamos, yo creo que también hay que hacer un esfuerzo de intentar romper un poquito cierto discurso bastante mediocre. Ya cuando te metes... A mí me sorprendió mucho entenderlo, digamos, en los últimos años, y es la idea de que Guatemala tiene una economía muy poco productiva. Esa idea de que es el jaguar de Centroamérica y todas estas pajas de Guatemala se detiene, que son es un chiste propagandístico al final, diciendo que somos, que aquí la inversión y demás, y ves las inversiones y las inversiones son patéticas. Es tristísimo. Estábamos mejor en inversiones en 2013 que lo que estamos ahora, pero por mucho. Además, son... mientras tienes trimestres que entran 50, 100 millones de dólares en inversión, están entrando eso casi todos los días de remesas, ¿verdad? Claro. Días, o sea, no... Y te lo venden como que esto, nearshoring y no sé qué shoring, a la madre que nos parió y tal. Y es una especie de paja donde no estamos abordando la verdad de la economía guatemalteca, donde tenemos que abordar si es productiva o no, tenemos que abordar si está y por qué no está atrayendo inversiones o no, tenemos que hacer una economía de exportación de bienes de valor agregado, digamos, no tenemos que estar exportando café o azúcar a granel, nada en contra de exportar eso, pero eso no es lo que nos va a sacar de pobres. Todo ese tipo de cosas como que no se hablan así como de estas, hagamos infraestructuras y no sé qué, pero no se está hablando del fondo de verdad de la economía. No, totalmente. Yo creo que pues es a propósito también, ¿verdad? La construcción narrativa, que Guatemala tiene una economía fuertísima y que va para adelante y que además es la mejor de la región y todo este asunto, pues la verdad es que no es así. Y le quitas demografía y se te queda muy además, poquito. Sí, porque es pura inercia, ¿verdad? Crece la población. Uno lo compara con España. O ayer estaba hablando con gente de Japón. Son países tan viejos que, claro, ahí crecemos 3% y nos creemos que estamos, porque son, digamos, países muy poco productivos por su estructura demográfica. Sí. Aquí tienes una estructura demográfica súper favorecedora y cuando la descuentas, la economía no está creciendo casi nada. Y esa es la realidad, o sea, no pasa nada con decirlo. Y lo que crece no solo es por demografía, sino que además es pura inercia porque no hay transformación, no hay valor agregado, no hay transición, digamos, del modelo. Y eso tiene un límite. Tiene un límite y además es muy intensiva en mano de obra. Y la mano de obra está migrando.
y eso va a tronar más tarde que temprano, ¿verdad? Por eso sí hay que hacer cambios más estructurales. Hay partes del país que se están quedando vacías. Hay un montón de municipios, nos están diciendo, bueno, lo hemos escuchado, y además de los datos, digamos, uno lo ve cotidianamente, más ahorita en la campaña, municipios que se quedan sin personas, sin jóvenes, para poder incluso atender el negocio familiar, por ejemplo, un comercio, una tienda, una farmacia, lo que sea, ya no porque se fueron, porque aquí no hay futuro, ¿verdad? A mí me hacía una descripción un empresario hace relativamente poco que me pareció devastadora, y era decir, bueno, vas a ciertos lugares de Guatemala y te encuentras a un chavalín, un tipo, un cerotín, que dirías aquí en Guatemala, así con su motillo y tal, con 16, 17 años, y le vas preguntando, no estudia, no trabaja, y toda su vida la ha estructurado pensando que cumple 18 y se va. Porque allí, si hay una red que le va a recibir, que él va a tener, digamos, va a llegar, va a tener un lugar donde quedarse, va a tener seguramente al día siguiente o 2 días después, va a tener ya un trabajo, va a empezar a ganar. O sea, tu vida ya está pensada afuera. Correcto. Eso destruye un país, lo despedaza, ¿no? Que la gente joven esté y solo que estaba ahí con su palillo y su motillo esperando a que pasase el tiempo hasta que a cumplir el verdadero objetivo de su vida y cómo la tenía estructurada, que era irse a Manhattan, a Wisconsin o donde sea que esté haciendo. Pero ese es el drama individual, digamos, familiar, pero el drama colectivo es que el modelo es insostenible sin gente, porque no hay transición, no es que estemos ahorita utilizando más intensidad en el modelo en maquinaria, ¿verdad? No está pasando eso, es gente que va a la agroindustria y eso es muy intensivo en mano de obra y por eso va a tronar el modelo. Sí, ya se están quejando. Ya se están quejando algunos del agro diciendo, ya cuesta mucho encontrar gente. Claro. Hasta uno muy famosamente, por ahí uno famoso dijo algo así como, no hay que enseñarles a leer y a escribir, que después no quieren cortar café. Las élites, ¿verdad? Sí, no. Hablando de terrible. Eso. ¿Ayudas entonces a crear este partido? Vamos a ser sinceros con la audiencia. Tú y yo nos conocemos de antes, ¿verdad? Sí. Tú fuiste mi alumno. Ajá. En la escuela de gobierno. ¿Y por qué cuento esto? Porque en esa época estabas haciendo el partido. Sí. Cuando fuiste mi alumno. Buena. Y después. Ajá. Y te recuerdo llegando, porque después de ser mi alumno nos quedamos hablando siempre todos estos años, desesperado estabas. Yo me acuerdo de eso. ¿Tú te acuerdas de...? Sí, por supuesto. Me acuerdo un día que tu carro se acababa de estropear. Ajá. Y que no tenías dinero para repararlo, el carrito. Que tu mamá ya te había dicho, mira, ya estoy harto, ponte a trabajar, haz algo, ¿va? Y que estabas de verdad diciendo, yo no puedo más. ¿Qué piensas de esa época ahora que se está cuestionando el origen de Semilla? Bueno, precisamente en lo que tú hiciste, en lo que tú participaste, ¿no? Pues yo creo que es poco creíble lo que están diciendo, porque además lo hicimos muy público. Ahí debe estar toda la evidencia y no era una construcción narrativa, era muy orgánica. Lo que hacíamos era salir con el carro y se pinchaba la llanta y eso nos generaba, a mí en lo particular me generaba una crisis del mes completo porque no tenía para pagar una reparación del carro. Y así era todo el equipo. Y yo creo que esa es la mayor fortaleza al final de cuentas, porque si no hubiese sido un partido que le hubiese costado a todo el mundo construir, porque pues a mí me tocaba un rol particular porque era secretario general, pero eso se repetía en todos lados. A veces teníamos que subsidiar el saldo de compañeros que estaban en algún departamento porque no tenían para llamar gente para que llegaran ahí a ver si podían afiliarse o no tenían para pagar impresiones. Entonces genera una cuestión, digamos, de identidad, de pertenencia, que lo van a defender porque realmente todo el mundo sabe lo que costó armar el partido y eso lo van a defender para siempre. Ahora bien, y haciendo de abogado del diablo, costó tanto que en un momento dado... Costó tanto porque hay cuestiones en la ley que son ridículas y absurdas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, esta cosa de las 24,000 firmas, sí. ¿Cuántas te rechazaban? 80%. Tuvimos que tener alrededor de 100,000 firmas. A mí siempre me gusta tu historia de que te rechazaron la tuya. Me rechazaron 3 veces mi firma. 3 veces. Yo era secretario general. ¿Por qué? Y delante de la persona te decía, no, te la rechazo. Ah, sí. ¿Y cómo te la argumentaba? Porque es mi firma, hijo de tu madre. Sí, porque... Eso no son expertos grafológicos, obviamente. Entonces, porque yo tenía que ir a ver qué pasaba. Me enseñaban
como en el DPI, que uno firma el DPI digital y no se parece nada a la firma que hace uno con lapicero. Sí. Entonces me decía, mira, la verdad es que yo creo que no se parecen mucho y pues yo no tengo otra firma. Entonces, según el criterio de quien estaba ahí, la firma no se parecía a la del DPI. Ese era el caso conmigo. O sea, el estándar es la que haces en el DPI. Exacto, que está mal hecha. Que está mal hecha porque no es en papel, digamos, Ajá, nada que estás exacto. acostumbrado a hacer. Y Ese es el estándar con el que te comparan, no con la firma que haces en papel. Va, y ese es uno de los problemas, pero de ahí nos decían cosas, por ejemplo, traten de no adherir mujeres casadas, porque hay un problema así de fondo que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral es diferente al Registro Nacional de las Personas, del RENAP. Y regularmente las mujeres, en este caso, se empadronan antes de casarse. Entonces, su nombre que aparece en el registro de ciudadanos es de soltera y el del RENAP es de casada. Entonces, cuando veían que tenía un apellido de casada, solamente lo rechazaban porque es de Gómez y fuera. Exacto. Entonces, así rechazaban un montón de mujeres, por ejemplo. De ahí nos decían, no afilien tanta gente joven, porque lo que pasa es que nosotros no hemos terminado de registrar el empadronamiento de gente joven, entonces se las van a rechazar porque no aparecen empadronadas. Es de verdad. Y entonces, en ese contexto, y haciendo de abogado del diablo, sí. No, en la desesperación no se fueron a pagar a esta gente, que es como empieza todo este problema. No. Lo que hicimos fue generar un set de incentivos. No pagar 7 quetzales, no estoy diciendo curruchiche, estoy diciendo pagar a los chicos que se fueron a recoger firmas. Porque sí ha habido, esa discusión ya hemos tenido, ¿no? Sí. Que sí ha habido un grupo de profesionales, podríamos decirlo así, o por lo menos con gente con experiencia de haber hecho eso en esos partidos, a los que en un momento dado, no sé para cuántas firmas, no sé para qué época, se les pagó, y la firma que sí, o las firmas que sí sabemos que son firmas falsas, que ya están denunciadas, y que ustedes mismos hacen una denuncia por esa, particularmente por una, ¿verdad? Pero supongo sí. que las de esa hoja, creo que las 12 son falsas. ¿No creen que fue derivado de esto que recurrieron a un servicio, porque no deja de ser un servicio como ese, y que ahí sí se metió la pata? Yo no creo, porque en realidad nosotros no establecimos una serie de criterios, ¿verdad? Y nuestro filtro no éramos nosotros, era el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros lo que hacíamos era, todo el partido completito estábamos recogiendo firmas de gente. Uh-huh. Había un grupo en particular de simpatizantes que lo que hacía era dedicar su tiempo completo a lograr firmas. Entonces lo que hacíamos era no pagarle a la gente por su firma, sino que por cada, como que fuera una encuesta, ¿verdad? Por cada firma que el Tribunal Supremo Electoral nos aceptaba, entonces le podíamos dar un pago a este equipo que estaba haciéndolo de tiempo completo, precisamente para que no llenaran hojas de firmas falsas, ¿verdad? Porque si no, lo que iban a hacer era, bueno, llenamos de firmas falsas, las metemos al tribunal, igual me van a pagar, pero no, esto era precisamente para evitar ese tipo de cosas. Claro, y aquí quizá el gran tema es quién es responsable o legalmente quién es responsable de todas esas firmas. Porque tú no puedes esperar que una persona se haga responsable de de verificar 24,000 firmas. Por supuesto. Es 100,000, mano. Es que eran 100,000 porque nos rechazaban el 80%. Pero y precisamente por eso es que tenemos todo documentado. Pues no estamos asustados por este tema, lo tenemos bien documentado. O sea, tú escuchas 1,200, 1,300, 1,400, es el último dato que yo escuché. Han dicho 5,000, pero el último que yo he escuchado es 1,300 firmas con problemas. Uh-huh. ¿Te hace sentido? No te hace ningún sentido. Ningún sentido, porque además a veces 12 muertos te hace sentido. Es que no, porque el Tribunal Supremo era el filtro y a nosotros nos rechazaban el 80%. Porque ellos sí verificaban si estaban vivos o muertos. Eso sí lo tendría que hacer el tribunal. Lo verificaban si estaban vivos o muertos, verificaban si la firma era parecida a la del DPI o no, verificaban si era una persona real, verificaban todo. Entonces ahorita que digan que hay firmas falsas, es poco creíble si nos rechazaban el 80%. Bueno, sabemos que hay firmas falsas. Lo que estás diciendo es que son muy poquitas o serían marginales, pues no números de cientos ni de miles. Y lo importante ahí es que cuando nosotros hicimos la denuncia, teníamos clarísimo quién había agarrado esa hoja de adhesión
y qué persona fue a sacar esas firmas. Entonces, por eso podíamos hacer la denuncia con toda la solvencia. Y hay un responsable que el Ministerio Público tenía que investigar si realmente cometió este tipo de delito, porque nosotros incluso podemos colaborar en esa investigación si lo hicieran en serio para ver si hay un responsable de ese tema. Pero no, lo que hicieron fue agarrar esto, meterlo a la FESI, inventarse un caso y empezar a perseguir a todo el mundo y cancelar el ¿Siguen partido. sin tener acceso al expediente? Sin tener acceso al Todavía. expediente. No nos lo Almagro les puede contar. Él nos podría contar porque a él sí Porque se lo lo enseñaron. Sí, y a nosotros no. Encima dicen cosas tan absurdas, porque ahorita ya están descarados, ¿verdad? Pero nos han negado el expediente bajo la excusa de que nosotros no somos parte de ese proceso. Yo soy el denunciado. ¿Cómo me lo van a negar? El partido está siendo afectado también. Entonces, ya es descarado. Mira, antes de continuar, celebraste el 25, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Te tomaste algún traguito? No, nada. Ninguno de nosotros. ¿Y te esperas tomar traguito el 20 si ganas? El 20. Ok, va. Para ese día, le recomendamos aquí en Tangente Party Smart, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque no tiene que ser un exceso, ¿verdad, diputado? No es así de agarrar la botella. Digamos, al día siguiente vas a tener un allanamiento o algo así, un antejuicio. Entonces, mejor estar... Pero te vas a tomar tus 3 vinitos media hora antes de empezar a beber, te tomas tu Party Smart, que la puedes encontrar en cualquier supermercado, Super24, farmacias y de todo, y al día siguiente vas a amanecer nítido, ¿no? Entonces yo creo que esa es una muy buena recomendación de cara a que estás muy confiado de que el 20 van a ganar. Estoy esperanzado más que confiado, pero voy a ir por Party Smart. ¿Y de dónde viene? Exacto. Ahí les dejamos el Party Smart, no se les olvide. ¿De dónde viene esa esperanza? ¿Qué es lo que has visto? Se ve desde afuera una energía especial, eso sí te lo digo. Pero uno nunca sabe, ¿no? Porque los videos de Twitter, de TikTok y demás se pueden... Bueno, pues para eso están los profesionales, ¿verdad? Pero desde fuera se ve algo distinto, algo que los que hemos observado, ya es mi 4ª campaña, no habíamos visto jamás. Es que yo creo que uno lo puede ver no en nuestros videos, sino que en los que hace el resto de gente. Las personas que van a los mitines y uno los encuentra ahí en el algoritmo de TikTok. Y ahí aparecen, ¿verdad? Aquí estoy haciendo mi manta porque hoy viene semilla aquí a mi pueblito, por ejemplo. Y uno voltea a ver los mitines de semilla y son mensajes orgánicos en realidad. Yo nunca lo había visto. Yo veía, por ejemplo, y además siempre lo veía así con... estos mentirosos, farsantes. Por ejemplo, Suri Ríos haciendo un mitin político y supuestamente llenaba un auditorio. Bueno, ¿qué líder social es Suri Ríos? ¿Quién quiere verla? Bueno, ¿viste lo que sacó? Era Claudia Méndez. Hizo una crónica del evento en Zacatepeques el domingo. ¿No viste ese no lo he visto. hilo? No. Parece que era un evento a las 10 Ajá. y cuando de la UNE, entonces eran como 6 pelones. Bueno, entonces empieza el alcalde, que es de Vamos, ¿verdad? Empieza a ver cómo llega, agarra gente, bolsas de comida, sale un muy gracioso animador que da dinero en efectivo en premios, después sale diciendo, el animador sale diciendo, eso es porque Tata Dios para agradecer. Y unas... o sea, es impresionante cómo los descarados siempre sacan a Dios por algún sitio, ¿verdad? Y luego ya por fin se llena como 5 horas después o algo así. Y ya llega la señora. Pero les costó 5 o 6 horas de maquinaria llenar. Tú estás diciendo que a ustedes no les está pasando. Nosotros convocamos con un día de anticipación y está llenísima la plaza a la que vamos. A veces simplemente, por ejemplo, nos pasó en Alta Verapaz. Llegamos a Alta Verapaz y teníamos el evento en Cobán. Pero cuando se enteró todo el mundo que estábamos ahí, pues estaba llena la plaza de Carchá, de Chamelco, de otros municipios. Entonces nos dividimos mejor. Entonces Bernardo y Karin fueron a un par de municipios, yo me adelanté a Cobán, por ejemplo, y después ya todos fuimos a Cobán. Pero es que es muy orgánico. Y lo que ¿verdad? sí hay que decir es que ustedes, campaña de tierra de segunda vuelta, ninguno tiene experiencia en eso, ¿verdad? No, realmente ustedes no tienen experiencia
organizativa. Si algo no tiene Semilla, es esa clase de capacidad. No, porque nunca pensamos en armar un partido de masas, siempre fue el objetivo armar un partido de cuadros y eventualmente ir creciendo. Pero ahorita, pues el momento electoral nos permite por lo menos tener un crecimiento de otro tipo. Se refleja lo que sale en las encuestas, en las buenas, no en las que, en unas chafas por ahí que circulan, ¿verdad? Que son muy graciosas, pero sí Gallup, ProDatos la próxima semana, creo que sí Gallup también va a sacar otra. Todas esas te dicen 60-40, 65-35, imaginémonos, ¿no? Y llegas a segunda, el 20 y ganan, ¿no? ¿No te da un poco de miedo precisamente que el éxito llegó demasiado pronto? O sea, lidiar con lo que implica el gobierno. Olvídate conseguir las personas para los ministerios, conseguir los cuadros, es ejecutar el presupuesto, es tener además un sistema en contra en gestión. ¿No creen que a lo mejor hay un problema de que no están preparados para lo que se viene? Mira, miedo que ganen ellos en realidad, pero nosotros... Pero ese miedo ya lo tenemos asumido, digamos. O sea, sí. Hemos vivido tanto con una narcocleptocracia que realmente pues es lo que hay, ¿verdad? Pues precisamente eso también es buena parte de lo que nos moviliza, porque no queremos solo ganar, sino que arrasar y salir con un mandato. Pero en realidad, en Semilla, en realidad, si algo hay es gente preparada o que se va a preparar definitivamente para gobernar y poder ejecutar y poder entrarle al Estado. Y yo creo que eso... Lo que nos va a tocar hacer es gestionar expectativas, pero también nos tocó hacerlo estos últimos años con la bancada de 7 personas versus todo en contra absolutamente, porque ni ejecutivo ni... 7 no fueron. Bueno, 5. 5. 5 más 1. 5 más 1 y un traidorazo. Bueno, 5, tenías a uno que no era muy de Semilla, Ajá. ¿verdad? Que después de hecho se va a Viva. Sí. Tienes a otro que es... Es una rata asquerosa que qué bueno que no vuelve al Congreso. Y de ahí... Tiene el mejor, creo que lo hemos hablado aquí en el programa, pero tiene el mejor apodo de los políticos actuales, que es Popócrates. Bueno, ¿Lo has sí. escuchado? Es buenísimo ese apodo. Bueno, Es el mejor apodo porque como es filósofo, bueno, Popócrates. Estudió filosofía. Bueno. Las cosas como son. Pero son 5 más Villagrán. Claro, 5, más Andrea, que se sumó luego, ¿verdad? Contra todo absolutamente, y las expectativas realmente eran grandísimas porque pues obviamente nos decía, miren, nos hace falta lápices en nuestra comunidad y nos hace falta que mejoren el tema de los 029 en tal ministerio. Es una carga bien fuerte. Entonces tuvimos ¿Y sientes que se les exige demasiado a ustedes? Sí. ¿Se les ha exigido desde el principio? Pues se nos exige y yo creo que está bien que se nos exija. Lo que pasa es que sí nos va tocando sacar cuero para poder resistir ataques que son... En ocasiones son de corto plazo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un día decidimos no queremos legitimar esta sesión del Congreso y nos salimos, mano, nos cayó, pero como que hubiésemos votado por el pacto de corruptos. Y pues eso en términos humanos es difícil de asumir, pero también nos ayuda a ir calibrando mejor las decisiones tácticas que tomamos. Pero esta es la experiencia en el Congreso. Ahorita le va a tocar, espero yo, al Ejecutivo gestionar eso también y reconociendo que tenemos el... Pero a ti también, o sea, en el sentido en que estando en el Congreso no es lo mismo ser Congreso de oposición. Habéis sido oposición además minoritaria. Claro. Que esa es la estupidez también de exigirle a Semilla. ¿Y qué ha hecho Semilla? ¿Cuántas leyes ha pasado? Pues si tienen 5 votos, ¿qué putas van a pasar? ¿Qué leyes quieres que pasen? O sea, es que eso es de pura lógica, digamos, y decir, no, y como entonces no hiciste nada, entonces no vales si eres lo mismo que ellos. Esa es una lógica muy estúpida, muy ridícula y muchas veces, diría yo, guiada por intereses oscuros. Y si no está guiada por esos intereses oscuros, es una mulada, así de claro. Dicho eso, no es lo mismo ser esa clase de oposición que ser ya una oposición con una bancada decente. 23 es una señora bancada, dentro de lo que cabe, y ser oficialismo. No es lo mismo. Para ti no va a ser el mismo mundo tampoco. No, totalmente. Pero lo que pasa es que el Congreso va a ser un reto similar porque yo veo complicado, yo veo cuesta arriba el Congreso. Lo que hay que entender es es que van a cambiar muchas cosas en cuanto a tendencias que llevábamos ya por inercia y que parecían normales, porque buena parte de lo que aglutina a toda esta gran bancada de más de 120 diputados ahorita, que más o menos así se puede conformar una próxima, es el dinero que viene del Ejecutivo, las plazas que les dan en los ministerios, los proyectos que les dan en el presupuesto, las ONGs que les dan desde el Ejecutivo también, financiado con impuestos.
si eso se cierra, los incentivos van a cambiar en buena medida. Sí. Y puede venir dinero del crimen organizado. Y el tema es hacia dónde cambian. Claro, ese es el tema. Y ese va a ser un reto, pero ahí sí vamos a tener algo que decir nosotros. Y yo creo que sí se pueden generar otro set de incentivos que sean en favor de la gente y no en favor de la corrupción. Es el corrupción. tema. Yo sí espero que gente como tú entiendan que tienen que seducir ahí dentro. De acuerdo. No solo dar palo. Sí. Y decir, estos 120 hijos de la Gran Bretaña, corruptos, hijos de tal, sino que te va a tocar decirles, mire, lo de antes ya no. Pero esta otra vía. Claro. La otra opción es, bueno, pues nos peleamos, ¿verdad? Y ahí sí Pero ahogado es poco. Sí, no, pero eso es lo que no queremos llegar a hacer ahorita, ¿verdad? No, está clarísimo. Está muy claro. El tema es cómo entras a negociar con gente que está acostumbrada a eso. Ese para mí es el equilibrio complicado. Ese es la parte de la operación fina que yo no te sabría decir ni cómo se puede hacer. Que llegues a alguien y le digas, mira, las cosas funcionaban así, ahora van a funcionar así. Pero tienes que entrar con fuerza, ¿no? Claro. No tienes que entrar, mire, seamos amigos. Con esa panda de narcos, hijos de su madre, que están ahí metidos, no. Sí. Vas a tener que hacer algo en medio muy fino, muy quirúrgico. Y eso es... También es cierto que van más de 90 diputados nuevos. Y tienen ahorita una oportunidad. Pero estructuras muy tradicionales, Samuel. Yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que no son solo partidos políticos con una inercia, son individuos con intereses particulares. Uno no llega a negociar con una bancada que ya sabemos cómo es, sino que es gente. Muchos son empresarios locales, por ejemplo, que de repente llegaban con interés de ir a hacer algún negocio para que le favoreciera a su empresa. Pero yo creo que si tienen oportunidad de reivindicarse, a lo mejor habrá algunos que lo quieran hacer. Por tu experiencia en el Congreso, estos 4 años, ¿crees que podrías tener perfiles similares? Como dices tú, vas a tener un Congreso muy nuevo. Es que hay algunos pero perfiles similares a los que seducir de alguna manera, decirle, mira, por aquí se camina y este camino que es distinto y que no es la cochada de antes, porque eso sí, no vas a ganar lo que ganabas antes, es mucho mejor para ti que a pelearte a muerte con el Ejecutivo. Es que yo creo que sí hay, de hecho hay varios diputados que ahorita incluso, que si tuvieran una alternativa se desmarcan completamente, que no llegaron ahí o que se dieron cuenta porque, por ejemplo, a la hora de tener que aprobar el primer presupuesto que se tumbó la gente en las calles, el 2020. Les fueron a apedrear sus casas, ¿verdad? No pueden regresar a sus distritos y dijeron, yo no me metí a esto, ¿verdad? Y yo creo que sí hay mucho, pero no hay nadie que le tienda la mano y le diga, mira, mano, reivindicate y hacer las cosas bien y se acabó el negocio de antes, ¿verdad? Yo creo que sí va a haber, por lo menos hay que explorar la posibilidad. Sí, el tema es quién ensucia esos incentivos más y cómo tú tienes que ser un contrapeso ahí dentro, de alguna manera, ¿no? De decir, aquí hay otra vía completamente distinta. Pero es difícil, ese es mi punto. Es muy complicado. Lo tengo claro. Y como digo, como no sabemos cómo operar eso, porque Guatemala no ha tenido esta situación. Pues, no sé en cuánto tiempo, no sé si en toda la historia, digamos. Una situación en la que la relación entre ejecutivo y legislativo sea así, sea de una naturaleza distinta. O por lo menos distinto los últimos 20, 25 años. Sí, y eso de ¿quién tiene un manual de cómo hacer esto? Pero nadie tenía manual de armar un partido diferente, de hacer una campaña sin el dinero tradicional. Sí, y uno esperaría que entiendan los resultados son algo, ¿no? Que te está diciendo. Claro. O sea, Jimmy Morales sacando 22,000 votos, 28,000 votos, ¿verdad? Cuando tenía un potencial de 9 millones, ¿no? Sí. Y un conocimiento del 100%. Te está diciendo algo de quién se desgastó políticamente y quién no se desgastó políticamente, ¿verdad? Y luego al mismo tiempo tienes a alguien muy poco conocido como Bernardo con 660,000 votos, ¿no? Con una campaña muy barata. O sea, algo te está diciendo la población cuando toma esa clase de decisión. Sí, totalmente. Sí, yo creo que además hay varios que lo entienden, ¿verdad? Incluso alcaldes electos. ¿Se te ha acercado gente que no esperabas? De todo tipo. Más después del 25 parecía, o sea, se mantenía vibrando el teléfono, era imposible. ¿Y qué has aprendido, digamos, en ese proceso? Porque antes te veían así como, este chico que se echa buenos discursos en el pleno de vez en cuando y al que abucheamos, pero ahora ya estás en otra liga. ¿Qué has aprendido en estos mes y medio de esos contactos?
Pues la verdad es que otro tipo de intereses, otro tipo de incentivos que no me los decían explícitamente porque ni yo se los iba a dar y sabían que conmigo no había ese tipo de negociación, pero que ahorita tienen que ver qué hacen, ¿verdad? Muchos ya van para afuera, ¿verdad? Pero Ponme un ejemplo, o sea, no tienes que decir nombres ni tienes que poner, pero sí, por ejemplo, ¿que quieren qué? gente vinculada al narco, ¿verdad? Que llega y lo que quiere es básicamente que uno voltee a ver otro lado. Pues obviamente nosotros no podemos ofrecer ni vamos a ofrecer eso, pero ya parece una situación de desesperación. Sí, así como, miren, muchachos, si que ustedes hagan lo que sea, solo no chinguen, ¿no? No chinguen aquí y a este, y ya está. Ni tan explícito, ¿verdad? Pero sí te dan a entender eso. Y además, a cambio, yo voy a hacer campaña por ustedes porque son lo único y a la señora nadie la quiere y qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasa. Que esa es otra cosa que sí también creo que se ha notado un poco, y no sé cómo lo has percibido tú, que incluso gente muy del sistema a ella no la quiere demasiado, ¿verdad? O sea, sí es como una carrera política de muchísimo desgaste, de muchísimos odios, de muchísimas choques. Ahí hay una historia que no la favorece a ella, ¿verdad? No, totalmente, pero es que nunca la han querido y ahorita tienen que intentar ver cómo le lavan la cara, no. Es que no es posible. Sí ha sido artífice. Es que todavía si fuera una figura, qué sé yo, nueva en el escenario político, pero es que ella ha estado negociando, pactando toda la vida, gobernó ya, tiene una bancada mayoritaria que le dio los votos a Yamatei para poder destruir lo que quedaba de país. ¿Con qué cara van a decir ahora que es la buena de la película? No, hombre. Sí, incluso te diría que es complicado que alguien como ella, te dirían que incluso con su aspecto físico, con su historia, con cómo la han demonizado, porque la han demonizado durante muchos años también ciertas fuerzas oscuras, que intente demonizar a alguien con la personalidad y el físico de Bernardo, ¿verdad? Sí, que es un señor así afable, sí, que tiene esa cara, también un buenísimo apodo es el de Chucho Triste, ¿verdad? Tiene esa cara así como de chuchón triste y tal. No parece alguien que se pueda demonizar demasiado, ¿verdad? Para nada, man. Y además lo que pasa es que yo creo que hay gente que le tiene temor porque no lo conoce, pero te sentás a platicar con él. Es un tipo agradable, moderado, además muy inteligente y muy capaz. Y yo creo que eso es lo que realmente calma todo. ¿Y el ego cómo lo llevas? Porque la estrella del partido eras tú. Y ahora es él. No te ha afectado nada. No, para nada. Yo, la verdad es que, de hecho, siempre, desde que yo me metí al partido, habían figuras que uno mira para arriba y que le reconoce el recorrido, la capacidad que uno tiene como referentes. Una de esas personas para mí siempre ha sido Bernardo. De hecho, hubo una transición en el año pasado, antepasado, donde yo dejé la Secretaría General. Y la asumió Bernardo, pero para nada es un problema. Siempre ha sido una cuestión de mucho compañerismo y trabajo en equipo, entonces no. Cada quien reconoce su rol, creo yo. Hemos hablado de lo que tú identificaste en el comienzo de tu carrera política. También estamos hablando como si fuese hace 80 años, ¿verdad? Esto fue hace 2 días. Que es el problema económico, ¿no? El problema de la estructura de privilegios económicos. Yo creo que un verdadero liberal puede estar de acuerdo contigo. Y de hecho es una cosa que yo, por ejemplo, en la Marro escuché muchas veces, ¿no? Esto es un sistema más mercantilista que capitalista. Esas cosas se dicen en la Marro con bastante... Luego no se le ponen apellidos, no sé por qué no se hace. Se es más concreto, decir, el privilegio es este y lo jodido es esto y el cambio es este. Aunque también ha habido propuestas de cambios bastante generales y bastante radicales, ¿no? ¿Cuáles son tus soluciones? Porque te voy a decir, yo tengo como 3 o 4 chats donde un tuit tuyo hablando de expansión monetaria genera un pánico descomunal, ¿verdad? ¿Cuáles serían las soluciones para ir? Son decisiones políticas, pero ¿qué tienes que cambiar para poder abordar ese problema y modernizar la economía? Yo creo que hay 2 grandísimas y que eso puede cambiar estructuralmente todo. El primero es empezar a transitar de un estado corporativo a uno que sea más meritocrático. Y eso sí implica tener un cambio completo en las correlaciones de poder.
Y eso, digamos, yo sé que ha sido un tema que se ha mencionado con mucho temor, en mucha frecuencia, pero yo creo que sí hay que empezar a discutirlo por lo menos y poner Cuando dices meritocrático, ¿a qué te refieres? Porque tiene varias acepciones esa. Donde haya, por ejemplo, un servicio civil profesional, donde las decisiones políticas le corresponda a los políticos y no a grupos de poder, y que se democratice el Estado otra vez y no sea solo captura de ciertos grupos privilegiados. Esa es una parte, pero por otro lado, esa es la parte, digamos, del Estado dándole privilegios. El servicio civil no te lo voy a rebatir. Por supuesto, sí, lo aprendí. Esa es la parte del Estado, creo yo, pero también hay una parte de la estructura del mercado y que tiene que ver con que con privilegios o sin privilegios el mercado tiende muchas veces a ser imperfecto, sobre todo en economías tan chiquitas como la guatemalteca, ¿verdad? Y ahí sí hay que entrar a cambiar la estructura de mercado con competencia. Fíjate que me pareció interesante algo que me dijeron una vez sobre Estados Unidos, que el problema de los robber barons estadounidenses, no el problema, sino lo que salvó a Estados Unidos es que había tanto donde expandirse que no pudieron capturar, digamos. Entonces había un montón de otros sitios, sobre todo en la expansión que se hace Estados Unidos territorial de la costa hacia el oeste. Que es, claro que eso es puro terreno virgen, ¿verdad? Sí, o sea, ahí no puedes capturar, no puedes tener sistemas de captura ni privilegios cuando estás expandiéndote tanto así, y eso genera una diversidad empresarial que hizo un país mucho más productivo y demás. Por eso es tan importante, reconociendo el tamaño de la economía, tener no solo legislación, sino que política y cultura de competencia en el país. Y ese es el otro gran cambio, creo yo, en donde todo el mundo pueda ganar porque tuvo capacidad de meterse a un mercado, emprendió, innovó y tuvo éxito, pero no porque tuvo privilegios de algún cuate ministro o le dieron exenciones fiscales porque era cuate del presidente, qué sé yo, o porque financió una campaña política, sino que realmente por sus propios méritos y capacidades, ¿verdad? Y tenía demanda su producto y salió adelante. Eso es lo que creo yo que sí cambiaría completamente la dinámica. ¿Y eso en letra pequeña qué significa? La primera parte, digamos, ya presentaron una iniciativa de ley para sacar al CACIF de las juntas donde se toman decisiones. Sí. Que no solo hay que sacar al CACIF, ¿verdad? No, o sea, si es anticorporativa, es anticorporativa de verdad. Sí, no, es que esa no era una ley para combatir el corporativismo. Primero era para iniciar una discusión y segundo era más que todo por el tema de que pueden sacar información de conflicto de interés, sí, ¿verdad? Y aparte hay que trabajar una para corporativismo porque han destruido la San Carlos metiéndola en todas partes. La USAC. Han destruido los colegios profesionales metiéndolos en todas partes. El CAN es una vergüenza que no se ha pronunciado en esta crisis institucional legal precisamente porque es un núcleo de poder donde están los mismos que los que están mandando. Sí. Todo eso, si lo sacas de esos sitios, ya empiezan a sanearse un poquito de esas instituciones hasta cierto punto. Por eso yo sí creo que más que el problema del conflicto de interés para cambiar la estructura, sí es el corporativismo, ¿verdad? Y aparte, ley de competencia, pero no solo ley, porque eso es insuficiente, es política y cultura de competencia, que todo el mundo sepa que ahora no va a competir porque tiene privilegios, sino que realmente porque tengo que ser el mejor en lo que hago y porque no voy a destruir comunidades, le voy a pagar bien a la gente, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Voy a tener acceso a crédito, no porque soy amigo del banco, sino que porque vamos a tener oportunidad. Pero ahí sí hay que hacer una revolución, ¿verdad? Totalmente. En el tema de acceso a crédito. Totalmente. Está muy concentrado eso. Sí. Y es muy poco, ¿cómo decirlo?, empresarial. No sé, los bancos están muy acomodados. Sí, porque no pierden nunca, porque... Claro, es un modelo donde a recibir remesas, a recibir... De rentistas, pues, básicamente. En y su a recibir los bonos y tenerlos ahí. Y con esto saco 23%. Y como crece la economía, crece crece la entrada de capital, crece la población, crecen los servicios. Entonces, acabo dando créditos para motos, para carros, para no sé qué, y al final acaba siendo una forma de dar crédito muy poco competitiva, muy poco empresarial. Yo veo que lo que más innovan en muchos casos es cómo puedo encontrar un procedimiento en el banco para cobrarle más al usuario, ¿verdad? Te voy a cobrar ahora por imprimir tus estados de cuenta, por ejemplo. Te voy a dar una tarjeta de beneficios, pero te voy a cobrar. Entonces esa es la innovación, no para darle más crédito a la gente que lo necesita. Y eso es porque están acomodadísimos, porque no van a perder nunca en este modelo. ¿Crees que si haces esas dos series de cosas, pues cambia buena parte de todo? ¿Y lo monetario qué?
En lo monetario está bien que O sea, se ¿por qué mantenga se estable. Yo no sé por qué ¿Por qué se asusta la gente con eso? Yo no sé por qué motivo se sacó de contexto ese tema, si al final eso fue lo que hicieron ellos, no fuimos nosotros, fue el ministro de Finanzas con el presidente del banco y la mayoría en el Congreso las que emitieron moneda, y ahí fue donde... Y la economía pues tuvo un periodo de inflación, pero no fue un desastre económico. No fue algo que nosotros hubiésemos hecho. Yo sí creo que una de las ventajas de la economía guatemalteca es su estabilidad monetaria, y yo creo que eso hay que mantenerlo. Yo cuestiono, porque además lo cuestionábamos en la universidad, ¿por qué no tenemos la alternativa de tener un instrumento político como tienen otros países en el mundo con el Banco de Guatemala? Pero esa discusión se tendrá en otro momento, ¿verdad? Pero sí, no es para ahora, dices. No es para ahora, definitivamente. Estamos llegando al final de la entrevista. No te he preguntado por trans, ni por homosexuales, ni nada así. ¿Qué te parece? Me parece ¿Te parece bien? Pues sí, lo esperaría de alguien de la UNE. No son una partida de huecos todos. ¿No? No, sí. Vaya nivel, ¿va? De campaña. No, hombre, partida de huecos. Eso ha sido el lema de la UNE. Partida de huecos. Se lo había escuchado a López Bonilla, a Pirulo y bueno, ahora Sandra. Bueno, a Byron Lima. ¿Te acuerdas cuando decía eso? A Byron Lima cuando se refería a López sí. Bonilla. Es una estructura de huecos. Lo que sí es que sí instrumentalizan a una parte de la población, y esa es una injusticia terrible. Pero yo creo que nadie les cree a los de la UNE ya. O sea, ¿tú crees que eso no está pegando? No hay gente que de verdad tiene miedo, y te estoy hablando de la gente que lo tiene de una forma genuina, que sí, para ellos es importante, que es ser un país conservador, religioso, y que ustedes son, mírate la chumpa, son mucho más modernos que el promedio de la... Me gustaba más la otra, esta no está mal, ¿eh? Pero la otra chumpa, pero la chumpa mítica es la otra que siempre has tenido. Ah, una ¿no? café. Sí, la café sí. Es la mítica tuya. Ahí está. Esta hay que acostumbrarse, ¿no? Sí, hombre. No, pero yo creo que no. O sea, de esa gente que genuinamente tiene miedo. Pero es que... Y que os ve jóvenes, os ve urbanos, os ve, digamos, de un poquito distintos al político tradicional, incluso si quieres estéticamente, pero que os ve así. Y que sí, tienen ustedes una preocupación de derechos sexuales, mucho más que un partido tradicional. ¿Qué le dirías a esa persona que sí tiene un miedo real? Pues que nos lo decían en la campaña pasada y nunca hicimos propuestas de iniciativas de ley que creo yo que les preocuparan muchísimo, ¿verdad? Más bien nuestra agenda está enfocada en otras prioridades que tienen que ver solucionar problemas cotidianos, ¿verdad? Bajar las extorsiones, bajar el precio de las medicinas, dar acceso a internet gratuito para educación pública, ese tipo de cosas es lo que sí hicimos y esas son nuestras prioridades. Pero además yo creo que ahí entra en juego una parte importante que es quién lo dice. ¿Quién le va a creer a Sandra Torres? Es evidente que está tratando de hacer una campaña para desprestigiarnos, porque lo que ella va a proponer es ir a robar. Nadie le cree a ella, ¿verdad? Yo creo que eso es muy evidente. Muchas gracias por haber estado. Gracias. ¿He quedado ya bien contigo o no? A pesar de haber hecho varios intentos por evitar. ¿He quedado bien contigo, sí o no? Pues sí. Digamos, en España decimos mucho eso de la confianza de Adasco, ¿verdad? Y a lo mejor es porque nos tenemos mucha confianza, porque somos amigos y nos hemos hablado y nos seguimos hablando después de muchos años, que a lo mejor te maltraté un poquito de no haberte invitado antes. Pero como 20 invitaciones antes y después, bueno, pues ni modo, ¿quién queda? Pero ya ¿quedamos bien o no quedamos bien? No, hombre, sí. Como Ojalá siempre. la próxima semana también pueda ser invitado. Yo la próxima semana estoy esperando, todavía tengo ilusión, esperanza, en que venga Sandra Torres. Que le dijo a algún amigo en común, se están riendo por ahí, que le dijo a un amigo en común que iba a venir. Sandra, se lo dijo. Voy a ir a ese podcast de... No dijo. Se lo dijo. Yo tengo esperanza. Y el que también nos ha dado largas, pero también nos ha dicho que sí tenía intención de venir, ha sido el vicepresidente, el de la NASA. Y a mí sí me gustaría saber qué fue eso que hizo en el Challenger. O sea, yo tengo una seria curiosidad, además de eso y muchas otras cosas, de que vengan aquí. Entonces, yo esperaría que no fueses tú la próxima semana, que fuesen alguno de ellos dos o también candidatos o diputados electos de la UNE y tal, que sí tenemos muchas ganas de que vengan y hablar con ellos. Pero es que no nos hacen ni caso. Está un poco feo. Y si no,
Pues Bernardo, yo sé que ya vino, ¿va? Pero sí estamos detrás para que Bernardo venga. Ahí le puedes decir que aquí, pues... Bienvenido. Yo sé que a lo mejor le dije un par de cosas que a lo mejor no le sentaron bien, ¿verdad? En su momento, pero ya pedimos perdón por eso, ¿verdad? Ya hicimos Se reivindicaron. Ya hicimos toda una catarsis sobre ese tema. También estaría bien que... Vi el programa, bueno. Gracias, no, hombre, mi querido, gracias. mi estimado, por haber venido, y muchas gracias a ustedes por haber estado aquí aguantándonos 1 hora y... ¿Cuánto hemos estado, Carlos? 1 hora y 4 minutos o 1 hora... Bueno, está bien, bonita. Yo pensé que me había pasado más. Les recuerdo, denle a suscribir a YouTube, a nuestras plataformas de podcast, síganos en nuestras redes sociales, Tangente GT. Nos vemos en la siguiente.